Hermanos, nos gozamos en la presencia del Señor. Con cuánto Dios ha sido fiel, amén. Dios es más que fiel a nuestras vidas, más que bueno. Praise God, aleluya. Abre tu Biblia conmigo en el Evangelio según Mateo, capítulo 18. Praise God, aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu poder, por tu gracia. Praise God, aleluya. Versículo 23. La palabra de Dios lee su nombre. Por lo cual el reino de los cielos es semejante, dice Jesús, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Padre, venimos delante de ti agradecidos, oh Dios, de que una vez más has puesto el querer como el hacer en nuestros corazones para estar en tu casa de oración. Hemos escogido estar aquí antes de cualquier otro lugar y te agradecemos por eso, oh Dios, porque eres tú quien motiva nuestras vidas, quien da la fuerza a nuestro espíritu, que nos ayuda a través de tu presencia a tomar la decisión de honrarte a ti sobre todas las cosas. Gracias por tu palabra que una vez más llega a nuestras vidas. Te rogamos que ella caiga en tierra fértil en nuestros corazones y pueda dar fruto de fe, de confianza, de poder, oh Dios, que nuestra mente sea renovada, que nuestro espíritu sea transformado, oh Dios. Nosotros te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Praise God. Cuando leemos esta parábola en las Escrituras, estamos en frente y pensamos literalmente con el título que tiene de que es un mensaje de perdón, y lo es en realidad. Pero miramos a más profundidad y vemos de que este mensaje, hay un mensaje entrelazado entre lo que Jesús está hablando sobre el perdón, de que estos versos nos pueden enseñar una verdad incalculable en nuestras vidas, de que esta parábola directamente nos está hablando del poder que puede tener una persona sobre otra. Hay un refrán que dice que si queremos conocer a alguien, dele autoridad o dele posición o dele poder, ¿verdad? El americano dice that power corrupts, and the more power you get, the more corrupt you become. Pero sabemos de que en la historia de la humanidad, aún en la historia bíblica, hay hombres y mujeres que Dios le ha dado autoridad suprema. Lo vemos en José,
le ha dado autoridad, una autoridad extraordinaria, y han podido hacer bien en medio de la historia, en medio de la palabra, han mantenido sus corazones delante de Dios íntegros. Y muchos pueden decir, ¿verdad?, de que no tienen este tipo de poder o este tipo de influencia, pero la Biblia dice de que Dios nos ha dado su favor. Y en realidad, una de las cosas que le da poder al Hijo de Dios es el favor de Dios. ¿Por qué? Porque el favor de Dios trae cierta influencia, trae cierta intervención divina, de que usted, porque Dios ha puesto favor sobre su vida, usted le dice a aquel que vaya y vaya, usted le dice a aquel que venga y venga, y usted pide favores y usted habla y Dios abre puertas y abre puertas. Pero el favor de Dios, de acuerdo a la Biblia, si lo abusamos, eventualmente lo perdemos, amén. Lo que quiere decir de que Dios va a darnos, y a la misma vez de que Dios nos da, Dios va a demandar de nosotros. Mientras más nos dé el Señor de su favor, de su poder, de su autoridad, de su influencia, más vamos a ser probados. De la misma manera que este hombre fue probado, el favor que Dios derramó sobre su vida fue incalculable. Y de la misma manera Dios lo probó. Estamos en la superficie hablando del perdón, pero en la raíz profunda de lo que quiero hablar en esta mañana, Jesús está hablando del poder de tener misericordia, de que cada uno de nosotros tenemos esa habilidad, ese poder, tenemos en cierta manera ese poder que Dios nos da, esa autoridad, y que Dios siempre nos va a pedir cuenta cómo lo estamos administrando, cómo lo estamos usando. Y Jesús está hablando con Pedro, lo vemos de que Él está hablando con Pedro y lo ha puesto a Pedro un poquito incómodo, ¿verdad? Cuando le dice que tiene que perdonar 70 veces 7, pero Jesús está hablando más que todo de la unidad. Está hablando de la unidad y entendemos de que todas las parábolas, todas las palabras que el maestro usó, que el maestro nos deja a través de las escrituras, a través de la inspiración del Espíritu Santo, tiene un propósito. Y Jesús está hablando de la unidad relacionado con su presencia, relacionado con su bendición, relacionado con lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y ahí le dice a Pedro, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y la unidad, desde el Antiguo Testamento vemos de que se ha mencionado el capítulo el 133 de los Salmos, nos habla específicamente de la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y la palabra nos está explicando claramente que la unidad tiene un proceso. Aquí en este salmo dice la Biblia de que es como el buen óleo que cae sobre la cabeza, que baja sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, ¿verdad? Como el rocío que cae en Hermón, como lo que cae sobre los montes de Sión, ¿verdad? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vemos de que la unidad para Dios bíblicamente es un proceso, es algo que está conectado, que tiene ciertos requisitos y está basado específicamente en una conexión. Cae sobre la cabeza, baja sobre la barba, hasta el borde de las vestiduras. So there is always a connection when God wants to bless us. Y cuando se pierde esa conectividad, se pierde muchas veces la bendición. Tenemos que mantener el fluir, tenemos que mantener lo mismo que está hablando el salmista, de que haya un fluir del aceite de Dios, un fluir de su presencia. Y de ahí es donde verdaderamente entra la última parte. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Solo Dios puede enviar bendición. Nadie más lo puede hacer. Nosotros podemos pedir bendición, podemos rogar por bendición, podemos orar por bendición, pero solo Dios tiene el poder de enviarla. Su palabra, dice la Biblia, de que cuando Él manda algo, y lo vimos en el ministerio de Jesús, de que Él se paraba, ¿verdad? Él se levantó en la barca y le habló al viento y le habló al mar, y Él con autoridad ilimitada. Dios tiene el poder de decir bendición, ve ahí. Puerta abierta aquí. Dios tiene el poder de hablar a lo que no es como que es.
Él manda los cielos, manda las nubes. Él tiene el poder de decirle a la enfermedad que deje tu cuerpo. La bendición sobre tu vida solamente Dios la puede enviar, y las Escrituras nos dice esto y nos está diciendo que si queremos de que Dios bendiga nuestras vidas, tenemos que tener cuidado en nuestras relaciones con los demás. Yo siempre digo, señores, es difícil este requisito para que tú bendigas mi vida, porque uno no puede controlar a las demás personas, solamente a uno, ¿verdad? Pero lo lindo del Señor es, y lo vamos a ver en esta parábola, es de que aunque la bendición es colectiva y el fluir de Dios es colectivo, y aunque Dios en cierta manera quiere de que su pueblo esté unido, esté en armonía, esté bendecido, todavía las cuentas las va a pedir personalmente. Y le damos gracias a Dios por eso, amén. Algo tenemos que entender de que la enseñanza primordial de Jesús en este momento, y lo vemos a través de su ministerio, Él quería profundizar verdaderamente o aclarar en su tiempo cómo opera el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no opera como opera el mundo. Y eso es muy importante que el pueblo de Dios siempre lo entienda y nunca se le olvide. El mundo tiene sus reglas, tiene su manera de operar, su manera de conducirse, pero el reino de Dios, del cual tú y yo somos parte, tiene un modo completamente diferente de operar. Es por eso que la palabra nos dice de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y la manera que el mundo es bendecido nunca va a ser de la manera que nosotros somos bendecidos. Posiblemente el mundo ve la bendición solamente teniendo dinero, o teniendo posición, o teniendo algún tipo de influencia, o teniendo todo lo que su corazón desea. Eso es para el mundo muchas veces ser bendecido. Pero para el creyente, el abrir nuestros ojos en esta mañana es una bendición. De que Dios haya derramado su gracia sobre tu vida, sobre mi vida, es una bendición. De que nunca falte pan en nuestra mesa es una bendición. De que la mano de Dios nunca se acorte es una bendición. De que Dios, cada momento de mi vida, escuche mi oración, incline su oído, es una bendición. Eso es diferente. Y las reglas del reino, como opera el reino de Dios, es diferente del mundo, porque el reino de Dios es espiritual, el mundo en lo natural. Es por eso que Jesús tenía que usar parábolas, tenía que usar este tipo de historias para poder explicar aún a nosotros que estamos leyendo hoy en día lo que espiritualmente no podemos entender, que tengamos algo palpable, algo que nuestro raciocinio, nuestro entendimiento pueda explicar las reglas espirituales del reino. Y Jesús comienza diciendo, el reino de Dios es semejante. Aquí vemos que Él está tratando de explicar, está tratando de que entendamos las reglas de cómo Dios opera en nuestras vidas, en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que Dios espera ahora de que tú has entrado en su gracia, has entrado en su presencia? Puedes sentir la paz de Dios, puedes sentir la bendición de levantarte todos los días y que eres perdonado, eres restaurado, que puedes entrar ante el lugar santísimo porque la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que espera ahora Dios de tu vida después de que has recibido tanto? Él quiere que entendamos de que ese reino espiritual lo tiene que explicar naturalmente. El reino de Dios es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y ya leímos, ¿verdad?, la parábola. Y este rey comienza, dice la Biblia, a balancear sus libros. Amén. Todos hicieron sus taxes, ¿verdad?, este año. Ok. Si usted no hizo sus taxes, septiembre 15 fue el último día. Pero si los hizo, praise God. Okay? Él empieza a balancear sus libros, empieza a ver, qué es lo que está pasando, quién le debe, y se da cuenta de que tiene muchas personas que le deben dinero. Maybe está perdiendo interés, ¿verdad? Si no está depositando ese dinero por no cobrar sus deudas. Dice la palabra que le traen a uno que le debe lo más, le debe 10,000 talentos. Y yo sé que el número 10,000
Es lo primero que nos dice, ¿verdad? Nuestro entendimiento es de que 10,000 no es mucho. ¿Verdad que 10,000 no es mucho? Hoy en día. 10,000 no es mucho, ¿verdad? Ahora, si usted dice 100,000, ahí sí hay arroz y frijoles, ¿right? 100,000 ya es bastante. Pero, 10,000 es dinero, por supuesto, pero no es tanto. No es de que uno dice, oh my goodness, tengo que dar el ojo derecho. No, ¿verdad? Pero yo quiero, por curiosidad mía propia, yo hice mi research y yo sé de que, aunque este número parece poco, ¿verdad? Y trae calma a nuestras vidas, aparentemente, yo quería saber qué era en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Que era completamente diferente. Y yo les voy a explicar con claridad, bien detallado, la magnitud de la deuda de este hombre, para que entendamos la aplicación espiritual y por qué Jesús lo está usando. El talento se mide por peso, ¿ok? Se mide por peso, no se mide así como nosotros con papel, ¿verdad? Y el peso estándar normal en los Estados Unidos de un talento es 75.558 libras. Cada talento un poquito más de 75 libras. Un escritor, A.T. Robertson, confirma en un estudio en 1930 que un talento tiene un valor de 6,000 denarios. Esa era la moneda del tiempo de Jesús. Un talento, 6,000 denarios. En dólares, en 1930 eran $1,000. ¿Ok? Eran $1,000. Lo que dice que 10,000 veces eso era 10 millones de dólares. En 1930, $10,000. Pero eso fue en 1930. Si la leche acaba de subir, imagínese el talento. Praise God. En este tiempo ahora, hoy, 10,000 talentos tiene el valor de 450 billones de dólares. En el tiempo de Jesús también era una cantidad insumerable, ¿verdad?, de dinero. Una referencia que encontré, los taxes imperiales de Roma en ese tiempo de Judea, de Idumea y de Samaria eran solamente 600 talentos. 3 grandes ciudades era solamente 600 talentos. Lo que nos comprueba a nosotros de que este siervo tenía una deuda la cual nunca iba a poder pagar. 450 billones de dólares en el valor actual. El rey decide venderlo a él, a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? Usted se puede imaginar lo horrible que eso era para él, de que su familia se iba a destruir por su deuda. En ese momento, ¿verdad? Dice la Biblia de que este siervo se postra delante del Señor, delante del rey o del señor de ese tiempo, del que estaba encargado, y se postra y dice que suplicando a los pies del Señor le dice: por favor, dame tiempo, tenme paciencia y yo te lo pagaré todo. Esas 3 cosas le pide, ¿verdad? Dame tiempo, tenme paciencia y yo te lo pagaré todo. Y dice que llorando le suplicaba y le pidió: ten misericordia de mí. El rey, dice la palabra, que en vez de darle tiempo, en vez de tenerle paciencia para que él le devuelva su dinero, dice la Biblia de que le perdona la deuda por completo. Wow. 450 billones de dólares. ¿Quién de nosotros perdonaría una deuda así? Le perdona la deuda a 0. Imagínese el favor de Dios, la magnitud del favor de Dios. Es increíble, ¿verdad? Que una deuda tan grande, de que alguien que estaba listo para venderlo a él, a sus hijos, a su mujer, estaba listo a vender hasta la última cuchara de la cocina. Estaba listo a sacar todo, a dejar todo, aunque obviamente no iba a recuperarlo todo, pero al menos recuperaba parte. En este momento fue movido a misericordia
por el clamor, el arrepentimiento de este hombre y le perdonó. Ahora imagínese el otro lado. Imagínese el gozo de este hombre. Yo no sé usted, pero cuando uno es culpable de algo y uno sabe que se merece la penalidad más grande y Dios interviene en nuestras vidas y nos penalizan, pero nos penalizan maybe una cuarta parte de lo que nos merecíamos. ¿Cuántos se sienten gozosos por eso? No se siente gozoso por eso, ¿verdad? Imagínese el gozo de este hombre que ya no tiene que cargar la carga de esa deuda, de la alegría, la paz, el alivio de que ya él puede llegar a la casa y decirle: vieja, tú no sabes lo que me ha pasado. ¿Qué te pasó? El rey me perdonó toda la deuda. Y ella dice: no, mentira. Sí, ¿verdad? Me perdonó toda la deuda. Ya no tenemos que sentirnos ahogados, ya no tenemos que sentirnos que todo lo que queremos alcanzar no podemos. Él tuvo misericordia de mí, Él se apiadó de mí y Dios puso su mano y ahora vamos a salir hacia adelante. Ahora imagínense conmigo, ¿por qué estamos nosotros aquí hoy? Porque Dios tuvo misericordia. Muchos de nosotros hemos estado en los peligros más grandes. Muchos de nosotros hemos estado al punto de la destrucción completa. Muchos de nosotros estuvimos a punto de la misma muerte. Lo que fuera de que no estuviéramos aquí hoy, pero sin ninguna razón, sin ningún compromiso, sin ninguna obra o sacrificio propio, dice la Biblia, de que Dios intervino por tu vida, intervino por mi vida para que estuviéramos aquí hoy. Aún sin merecerlo. Él no miró nuestro pecado. Él no miró nuestros errores, Él no miró nuestra naturaleza rebelde. Él tuvo misericordia, Él tuvo compasión para que cada uno de nosotros estuviéramos sentados aquí hoy. Y todos los que estamos aquí sentados, parados, sirviendo, ministrando, todos le debemos a la misericordia un pago impagable. Dile a tu hermano: por su misericordia. En su misericordia, ¿verdad? Incomparable, estamos aquí. En su misericordia incalculable, en su misericordia impagable. Es la gracia de Dios, la bondad de Dios. Yo quisiera tener más palabras en mi vocabulario. Yo quisiera tener más elocuencia. Yo quisiera poder comunicar de una manera de que usted pueda entender, yo pueda explicar verdaderamente la magnitud de la misericordia de Dios. Pero yo estoy segura de que aquí hay personas sentadas que saben de lo que estoy hablando. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Muchos de nosotros deberíamos de estar muertos en este momento. Posiblemente Dios te sacó de los vicios, te sacó del alcohol, te sacó de las cárceles, te sacó de las gangas, te sacó de una vida de desobediencia. Pero cuando la justicia, dice la Biblia, cuando la justicia venía por tu vida, la misericordia de Dios intervino y pagó el precio. Y el abogado de abogados vino delante del trono del Padre y le dice: espérate, que yo tengo un caso que presentar hoy. Si estás aquí es por la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dile a tu hermano: ella está hablando de mí. Díselo: ella está hablando de mí, ella está hablando de mí. Cuando la justicia venía por mi vida, yo me lo merecía todo lo peor, pero Cristo intervino por mí. Y yo sé que estoy hablando de ti, porque yo también estoy hablando de mí. Yo no estaba supuesta a estar aquí hoy. Posiblemente tú eras... lo que venía contra tu vida era la calle, eran los vicios, era el pecado, era la enfermedad, era lo que tú estabas, pero lo que venía en contra de mi vida era la enfermedad, que trató una y otra vez de robarme la vida. En el momento que los médicos no daban esperanza, en el momento que las medicinas ya paraban de trabajar, en el momento que mi cuerpo se cansaba de respirar, la misericordia de Dios intervenía.
Y en ese momento que la misericordia de Dios intervenía, aparecía otro tratamiento, o aparecía otra opinión médica, o de alguna manera mi cuerpo aguantaba más de lo que podía. Misericordia, 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 misericordia. Mercy, mercy. Mercy from God. Solo la misericordia de Dios te pudo sacar de donde tú estabas. Solo la misericordia de Dios te guardó en esa relación que estaba destruyendo tu vida. Solo la misericordia de Dios te guardó en tu rebeldía. Solo la misericordia de Dios te guardó en tus malas decisiones, en medio de la tentación. Solo la misericordia de Dios. ¿Cuántos están agradecidos? La Biblia dice que ese mismo siervo está saliendo con una victoria incomparable. Y dice la Biblia que ese mismo siervo que todavía estaba cantando, Dios es bueno, Dios es bueno. Estaba cantando, danzando con su familia. Y dice que en ese mismo momento, después de que Dios le había perdonado, que el Señor le había perdonado una deuda tan grande, el mismo siervo, que yo pienso personalmente que después de que alguien te perdona una deuda tan grande, que esta misma persona que había alcanzado de parte de Dios tanto favor, tanta misericordia, iba a ser misericordioso y bondadoso todos los días de su vida. Pero ese mismo siervo, dice la palabra, que enfrenta ahora la prueba del favor de Dios. Enfrenta esa prueba, él pudo pasar la otra, cuando él pidió y Dios le dio. Pero ahora viene la prueba cuando le toca a él dar lo que por gracia ha recibido. Y dice la Biblia de que en esta posición que Dios le da, de él tener el poder, de él tener la autoridad, de poder bendecir a otro, de poder darle misericordia a otro, dice que este siervo, en el momento que llega este consiervo a su vida, él no hace lo mismo que recibe, sino de que dice la palabra que le niega su misericordia y la compasión por su situación. Y dice la palabra que va aún más allá. Dice que lo asidia, quiere decir que lo ataca y empieza a ahogarle. Lo que traducido es de que lo toma por cuello y empieza a ahogarle. Págame lo que me debes. Tenemos que entender, mis hermanos, estamos hablando del reino de Dios. No estamos hablando del reino natural. De que Dios no solo escucha las palabras que tú dices en tu oración, sino las palabras que salen de tus labios también para los demás. Y en todos nosotros está el poder de tener misericordia o de ser implacables. Porque nuestra naturaleza así lo dice en el libro de Romanos. Y este siervo le debía a él tan poco dinero. Solo le debía 100 denarios, que es más o menos $2,000, ¿verdad? No había razón por la que él actuara de esta manera. Y dice la palabra específicamente de que él haya su consiervo que le debía 100 denarios y haciendo de él, dice que le ahogaba, págame lo que me debe. En este momento que él toma la decisión de maltratar a su consiervo, de no tener misericordia, de usar el poder, el favor que Dios le había dado a su vida, la influencia, la autoridad, y se va en contra de este hombre, robándole la bendición de recibir misericordia, Dios detiene la suya. Hay veces que venimos delante del Señor y no entendemos por qué estamos donde estamos. Tenemos que revisar nuestras vidas si estamos viviendo de acuerdo al reino de Dios. Porque cuando Dios bendice tu vida con favor, con influencia, con salud, con prosperidad financiera, con trabajo, con posición, con liderazgo, con ministerio, con hijos, con familia, nunca es para que lo uses para hacer sentir mal a nadie, humillar a tu suficiencia, desprecio, nada de eso. Porque la Biblia dice que solo los misericordiosos recibirán misericordia.
Y Dios te lo dice hoy: mientras tú des misericordia, tú vas a recibir mi misericordia. Pero cuando pares de darla, también yo pararé de dártela a ti. La Biblia dice que el Señor se enteró, vinieron a decirle lo que estaba pasando, y él manda a pedir a este siervo y le dice: siervo malvado. Ahí se revela verdaderamente lo que está en el corazón, ¿verdad?, de este hombre, de que muchas veces recibimos de parte de Dios tanta bondad, tanta misericordia, y la detenemos para otras personas. Hay veces de que Dios bendice nuestras vidas en el momento que tenemos más necesidad. ¿Cuánto Dios le ha bendecido? En el momento que tenemos más necesidad, Dios hace de que las ventanas de los cielos se abran y venga una ofrenda, venga una mano que necesitamos, vengan hermanos, vengan familiares y ayuden a nuestras vidas en ese momento que no tenemos salida, no tenemos los fondos, no tenemos cómo continuar, no tenemos cómo pagar ciertas cosas. Pero en el momento que salimos de nuestra necesidad y Dios empieza a bendecirnos, cuando vienen a tocar a nuestra puerta, para que nosotros sembremos en otras personas lo que se ha sembrado, retenemos la bendición. Tengamos mucho cuidado que no estemos parando la bendición de Dios, sino nos acostumbremos siempre a sembrar en otras personas, porque todo lo que sembramos vamos a cosechar. Cuando toquen tu puerta, cuando pidan tu ayuda, no es de que tú tienes que solucionarlo todo, pero sí da tu mano, da tu tiempo, da tu ofrenda. Siervo malvado, le dice el Señor: toda esta deuda te perdoné, no deberías tener tu misericordia como yo tuve misericordia. Si algo sabemos en nuestra vida es de que las bondades de Dios nunca paran. Nunca paran las bondades de Dios. Nunca vamos a poder contar las misericordias, nunca vamos a poder escribirlas, nunca vamos a poder tener tiempo. Solo en este día, ¿verdad?, hablábamos de que nuestros ojos se han abierto, Dios nos ha dado la vida. Yo hablaba el viernes con los jóvenes y les decía de que solamente el yo poder abrir mis ojos y poder ver. ¿Cuántos millones de personas abren sus ojos y no pueden ver? Solamente de que yo me puse de pie y mi cuerpo contestó al orden de mi cerebro. Stand up, and I stood up. Move your hand, and my hand moved. ¿Cuántas personas están en una silla que su cerebro no está conectado a su cuerpo físico? Las bondades del Señor nunca las vamos a poder enumerar, pero es muy importante de que esta verdad se revele a nuestras vidas. Que no importa las circunstancias, no importa las personas, los problemas, cualquier ofensa, cualquier disgusto, cualquier malentendido, alguien siempre te va a traicionar, te va a criticar, te va a pagar mal, te va a deber dinero, aunque te dice que te va a pagar, pero nunca te paga, ¿verdad? Pero Jesús está tratando de decirle a Pedro, a través de esta parábola: no importa lo que te hagan, no importa lo que te deban, no importa cómo te traten, tu bendición no depende de ellos, depende de ti. ¿Qué es lo que vas a hacer con lo que Dios ha puesto en tu vida? Tenemos que aprender a dejarlo todo a los pies del Señor. Déjelo todo a los pies del Señor. O como dice la canción, let it go. Let it go. Suelta tu amargura. Suelta tu resentimiento, suelta venganza, suelta celo, perdona a los que te deben, perdona a los que te han robado o han hablado mal de ti o te han despreciado, te han ignorado. La verdad de la palabra nos encuentra en este día que delante de Dios nunca vamos a tener excusa de no tener misericordia de alguien, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Todo lo que tenemos es una deuda impagable con Dios. Le debemos nuestras propias vidas. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nada que ningún ser humano pueda hacer, pueda sacrificar para comprar la libertad, la paz, la eternidad sin condenación. Solo Jesús lo pudo hacer. La próxima vez que Dios te ponga en tus manos esta decisión que puso en las manos de este siervo,
La próxima vez de que Dios te ponga en una circunstancia o con alguien o en algo, de que tengas que escoger tener misericordia o no tener misericordia, recuerda el favor de Dios sobre tu vida. Ponte de pie conmigo en esta mañana. Hemos escuchado un lindo mensaje el día de hoy. Sin duda no hay nada mejor que deleitarnos en la palabra del Señor. El salmista David dijo: cuando se son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Y sin duda no hay nada más lindo que poder absorber esta dulzura que el Señor tiene para nuestras vidas, para nuestras familias a través de su palabra. Familia, antes de despedirnos queremos recordarle nuestros servicios presenciales. Los días jueves tenemos nuestras noches familiares a partir de las 7:30 de la noche. Los días viernes nuestras noches juveniles a las 8 de la noche y los días domingos nuestras celebraciones dominicales en nuestros 2 horarios desde la mañana y 12 del mediodía. Y también queremos recordarle que todas nuestras transmisiones en línea se llevan a cabo los días domingos a partir de las 6 de la tarde. Así que acompáñenos no solo en nuestras transmisiones en línea, sino también en nuestros servicios presenciales. Será una bendición poder tenerlos aquí en casa. Ahora sí, familia, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Adiós.